Pasamos ahora a la parte central de nuestro evento y me toca a mí empezar pues, una conversación con nuestros visitantes y el tema pues obviamente queremos que sea los partidos políticos. Y para esto yo quisiera empezar con nuestro expresidente centroamericano de Costa Rica, don José María Figueres, y hablemos de los partidos políticos en Centroamérica, caso de Guatemala, Salvador, Honduras principalmente, Nicaragua no, porque por el momento sigue siendo la finca de un señor, pero esperamos que eso se resuelva pronto. Pero en el caso del cono norte de Centroamérica, que tenemos tantas disfunciones y tantos problemas, eso ha tenido un efecto importante en la política de Costa Rica. ¿Por qué ha costado tanto, presidente Figueres, articular, formar partidos políticos, llenarlos de cuadros técnicos de dirigentes a nivel nacional para que se conviertan en instituciones permanentes, capaces de ofrecer soluciones, propuestas y luego demostrar capacidad para gobernar? ¿Qué nos pasa? Buenas noches. Muchísimas gracias a todas y a todos por honrarnos aquí con su presencia esta noche. Como un ciudadano centroamericano nacido en Costa Rica, me da mucho gusto volver a estar aquí en la hermana República de Guatemala, sobre todo en esa conversación que es tan importante, porque frente a los retos que vemos en el mundo y en nuestros países, nunca ha sido tan crucialmente relevante que tengamos buena calidad de política pública con P mayúscula, y eso depende, por supuesto, en buena medida de nuestros partidos políticos, y de ahí entonces la muy acertada invitación, don Dionisio, suya y de la Fundación, para que tengamos esta conversación aquí en Guatemala a un año del próximo proceso electoral. Es relevante también porque la verdad es que por todas partes que miremos en el mundo, pareciera que los partidos políticos han quedado licuados, o sea, que de los partidos políticos tradicionales que conocíamos en otras épocas, no queda pero ni la sombra. En el caso de Francia, por ejemplo, los dos partidos sobre los cuales se construyó la Quinta República no llegaron a la segunda ronda. En el caso de Colombia, liberales y conservadores, tienen 4 elecciones en que no eligen presidentes, sino que nada más miembros del Senado y miembros del Congreso. Y en el caso de Costa Rica, los dos partidos principales a lo largo de toda la vida tampoco llegaron a la segunda ronda en los comicios que acabamos de celebrar en el mes de febrero. La pregunta entonces de don Dionisio es muy acertada, y yo pienso que los partidos políticos hoy en día están algo así como en el cuarto de los cuidados intensivos. Lo digo por varias razones. Primero que todo, pienso que desde que cayó el muro de Berlín y terminaron 60 años de Guerra Fría, ya no tenemos un sentido de competencia entre nuestras democracias y los regímenes que veíamos al otro lado del muro. Y en aquellos 60 años podíamos ver al otro, podíamos criticarnos mucho nosotros, pero podríamos ver al otro lado y ver que allá las cosas ciertamente no estaban bien. Hoy en día, sin ese sentido de competencia, los partidos políticos han perdido su militancia, su temple, su acervo, y se han vuelto mucho más flojos. Segundo, me parece que padecemos hoy en día de una raquítica cultura política, que es lo que mantenía los partidos y que a su vez los partidos fomentaban. Vamos a ver, la cultura política de los partidos se formaba en programas de capacitación de líderes que tenían esos partidos. ¿Cuál partido hoy tiene un programa serio de formación de futuras dirigencias? Casi que ninguno. Pero además, la cultura política hoy en día se forma, como lo comentaba en la tarde, en los noticieros de las 6 de la tarde,
en donde alguien opina sobre política o alguien que está en un partido dice alguna cosa, le permiten decirlo en 3 o 4 segundos, lo cortan, el medio le pone el spin que quiere ponerlo y bueno, no se puede decir nada articulado, mucho menos inteligente en 3 o 4 segundos. Pero si no está ahí el dirigente político, es como que no existiera, porque esa es la realidad en que vivimos hoy en día. Y el tercer elemento que mencionaría es que los partidos siguen teniendo una conformación y una organización muy territorial, que obedece a la organización de nuestras sociedades, pero ya hace muchos años, cada vez somos menos territoriales, cada vez hay menos personas que migran a las ciudades, a otros lugares, a otros departamentos, en busca de oportunidades. Y hoy en día nos aglutinamos no alrededor del eje territorial, sino de nuestros intereses, de las cosas que nos gustan, de los lugares en donde trabajamos, en fin. Y los partidos políticos no han tenido la capacidad de poder migrar en términos de su estructura de organización. Por todo eso y otras razones es que pienso que los partidos están de capa caída. ¿Cómo hacemos para levantarlos? Esa es la pregunta del millón. Y vamos a tratar de que el presidente Quiroga nos empiece a responder esa pregunta del millón. Bolivia tiene muchas similitudes con Guatemala, pero al final cualquier nación necesita partidos políticos institucionales, transparentes, potentes, con cuadros, con capacidad de darle a su nación lo que la nación necesita. Presidente Quiroga, ¿por qué es tan importante que la sociedad tome conciencia que en la medida de que haya ese número suficiente de ciudadanos dispuestos a participar en los partidos políticos y hacerlo de una forma institucional donde se toma conciencia de la necesidad de capacitarse, de construir una cultura política con una base de valores éticos y morales? La moral en la política es importante. Y luego pensar en el largo plazo, en esa visión que nos permita el visualizar partidos políticos que pueden durar décadas evolucionando, aprendiendo de sus errores, pero en todo momento actuando correctamente, con capacidad y dando lo mejor de sí para jugar el papel que les corresponde, que es gobernar. Gracias, Dionisio. Amigos, colegas acá, invitados, muy buenas noches, un gusto estar acá. Varios venimos de lejos, yo vengo de más alto, del aeropuerto de La Paz, a 4.000 metros, el único estadio donde Messi no ha metido goles ni va a meter jamás, aunque le hemos delegado nuestra representación en este Mundial de Fútbol que se avecina. Gracias, Dionisio, por hacer este evento en estas circunstancias tan difíciles para Guatemala. Nosotros vimos con el corazón partido las escenas que acá nos mostraron del volcán en erupción, del aire hirviendo, de la ceniza calcinando y desplazándose a una velocidad más alta que la de los seres humanos. Era doloroso ver eso, pero conmovedor ver a los servidores públicos luchando para salvar vidas. Y recuerdo que le mandé un correo a Dionisio diciendo, caramba, con estas noticias que uno ve, cómo está el aeropuerto, cuáles serán las circunstancias, y nos respondió, aquí está Guatemala de pie, vengan todos para acá, aquí estamos y felicidades Guatemala porque están de pie ante esta adversidad y van a salir adelante. Sobre los partidos políticos, a ver, aquí está el título de la conferencia. El problema de la terminología está captado en ese video tan corto, sucinto y concreto que hemos visto. Cuando se convierten en un fin en sí mismo, terminan dándose fin a sí mismos. Cuando se vuelven en un mecanismo para enriquecer a claques, a grupos o a caciques y no responden como instrumento de servicio, terminan anquilosados o cerrados como vimos en ese video. Y esa es la realidad que hemos enfrentado en muchos países de América Latina. O por un lado, lo que decía José María Figueres, partidos de larga data que se vuelven instrumentos personales para caudillos regionales o nacionales que patean un penal, fallan, patean, fallan y son los mismos de siempre,
que están todo el tiempo haciendo eso, versus lo que es o ha sido hasta ahora el sistema norteamericano, que tiene 2 partidos de larga data con renovación constante, porque uno no tiene derecho a seguir candidateando ad infinitum. Imagínense, hoy día, técnicamente hablando, Jimmy Carter sigue siendo elegible para candidatear en Estados Unidos, pero a nadie se le cruza por la mente el decir volvamos otra vez con el viejo caudillo de siempre. ¿Cuál es la clave del tema de partidos políticos? Que hoy lo que se ha visto en América Latina, cuando el partido es una porción que parte y reparte cuotas de poder para quedarse para sí mismo con la mejor parte, es un fin en sí mismo y no funciona. Y termina desvirtuando la segunda parte de lo que es el título de este foro. Político es una palabra muy noble, hacer ciudad, hacer patria, hacerla juntos, pero hoy se ha vuelto invectiva, diatriba y adjetivo descalificativo. Y recordaba yo esta mañana que la madre de John Kennedy decía, quiero que mi hijo sea, me gustaría que mi hijo sea presidente, pero Dios lo salve de meterse en política, como si fuera a entrarse al barro o al lodazal que uno tenga que enfrentar. Lo importante es, si partido político es un fin en sí mismo para vender la sigla, alquilarla, recaudar recursos, robárselos, o cuando se llega al gobierno, recaudar y no tener que rendir cuentas, porque mostraba ese video que la probabilidad de reproducir el poder es muy baja, entonces no es un instrumento de largo plazo, como podía haber sido el Partido Popular en España, es la maximizar los recursos que uno se puede robar en los 4 años antes de que lo saquen a patadas. Creo que esos son los desafíos que se enfrenta y yo me atrevo y espero que ahora podamos hablar de cuál es la agenda de país que tiene Guatemala para los próximos 12 meses y me atrevo a sugerir, espero que podamos profundizar, Dionisio, la discusión ante los cambios de tecnología, de la economía, los cambios en Estados Unidos, los cambios en la política, para ver cuál es la oferta de país que se debe hacer para dar respuesta a Guatemala en las elecciones venideras. Este es un año muy movido, se elige en Colombia, en Brasil, México, países muy grandes. El próximo año les toca a ustedes, nos tocará también a nosotros, va a ser determinante lo que suceda con el acuerdo, con los marcos migratorios y comerciales con Estados Unidos, lo que suceda con la debacle y la implosión de la narcotiranía venezolana que está trayendo secuelas lapidarias ya en Nicaragua y las va a traer a muchos países de Centroamérica. Llegan momentos de cambios profundos y vienen desafíos muy grandes. Me atrevo en esta intervención a decir lo siguiente. Aquí tenemos mucha gente representativa de sectores de medios, de servicio público, empresarial y demás. Hago lo mismo que hice esta mañana, me pongo los lentes. A ver, ¿cuántos acá que levante la mano han participado, apoyado, colaborado con un proyecto político en una elección en Guatemala? Que levante la mano, no tenga vergüenza. Muy bien. Ahora, ¿cuántos, escuchando ese discurso de Dionisio, dirían, sí, yo quiero ayudar a construir una Guatemala? Imagínense que les digan que de aquí a 12 meses el volcán del Fuego va a volver a hacer erupción y se viene la lava que se va a llevar todo el país, a no ser que se conforme un equipo de guatemaltecos profesionales, éticos, decentes, capaces, competentes, que digan, tenemos la receta, tenemos un programa de gobierno, una agenda de país para subir al volcán y parar la lava y salvar a Guatemala. Si les dicen, esa es la propuesta que se tiene en curso, ¿cuántos quisieran darle su concurso y brindarle su servicio a Guatemala? A ver, que levanten la mano, el que no levanta no es chapín. Ahora sí, ese es el desafío para adelante y mucha suerte a ustedes 12 meses y espero que podamos profundizar, Dionisio, la discusión de la agenda país y los elementos que van a tener que enfrentar como guatemaltecos ante los cambios que se dan en el mundo. Gracias, presidente. Como ustedes saben, los políticos locales no muy me quieren desde hace muchísimos años y pues tuve que ir a ver qué encontraba yo por el mundo desde hace muchísimos años y cómo se hacía realmente ese tema de gobernar. ¿Qué quiere decir? ¿Por dónde empieza? ¿Qué trámites hay que hacer? ¿Qué esfuerzos se deben organizar para que el tema funcione? Y me encontré unos años antes de que el presidente José María Aznar tomara la presidencia del gobierno español y hablando con gente de tanques de pensamiento de universidades en España, estaban viviendo en aquella época la experiencia
de que 4 años antes de presentarse a la elección, y me puedo equivocar aquí por algunos datos, pero el presidente nos lo corregirá, 4 años antes de presentarse a la elección para presidente de España, empezó a trabajar su proyecto. Y él usa esta frase que se la voy a robar en este momento, que dice: tenía un líder, que era él, tenía un proyecto que lo trabajó durante 4 años y tenía un partido que lo llevó al poder, pero lo trabajó durante 4 años preparando equipos, diseñando las políticas públicas, cuáles iban a ser las primeras decisiones que se tenían que tomar y por qué reformas legales había que hacer al sistema español para que el tema funcionara. Y hoy en la mañana, en un seminario que tuvimos de 4 horas con estos señores y la alcaldesa Ana Botella, donde estaban algunos que entiendo que van a ser candidatos a alcalde el año entrante, yo di algunos números que hoy no lo hacemos por tiempo, pero los números que estos señores tienen de su paso por el gobierno, denles un vistazo. Los que son sobresalientes son los del caso del presidente Aznar, cuando uno ve qué pasó con España en la economía, en los temas sociales, en temas de infraestructura, en deuda pública, en la educación, etcétera, temas de salud. Hay que darle un vistazo a esos números y debemos preguntarnos por qué aquí no podemos hacer eso. Presidente Aznar, tomando conciencia que usted ha estado muy al tanto y muy cercano a ver claramente esa necesidad de formarse para hacer política, esa experiencia de haber trabajado mucho antes de ser candidato, luego durante el gobierno hubo buenos resultados porque se hizo la tarea, y después de que salió el gobierno ha estado muy cerca de proyectos educativos para la política, y hoy usted preside el Instituto Atlántico de Gobierno, que lo que busca es precisamente formar cuadros, y no solo para España, para Iberoamérica, formar cuadros capaces para que participen en política. Aquí, como saben, en Guatemala existe una institución que se llama la Escuela de Gobierno, que ya tiene unos cuantos años, se han graduado ya bastante más de 120 maestrías en gestión pública y liderazgo. Y los que tratamos de ayudar en lo que podemos en ese proyecto, y siendo coincidentes con lo que ha hecho el presidente Aznar en España, creemos que es la única salida. ¿Por qué, presidente Aznar, es tan importante la formación para gobernar? Y si no se hace, fácilmente se fracasa. En primer lugar, muchas gracias, Dionisio, por la invitación, y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes aquí. La verdad es que yo creo que esta es una reunión de personas muy inteligentes. Ustedes son muy inteligentes porque lo son y lo demuestran viniendo esta tarde aquí. Nosotros somos muy inteligentes también por estar aquí con ustedes y también estar aquí en Guatemala y estar con ustedes, ¿no? Pero yo quiero decirles antes de esto que yo estoy de acuerdo con Dionisio en una cosa que él ha dicho anteriormente. Bueno, estoy de acuerdo en muchas cosas, pero en una que ha dicho anteriormente, y la voy a matizar, y es que solamente se pueden enseñar 2 banderas blancas, la de la Fundación Libertad y Desarrollo y la del Real Madrid. Porque me he dado cuenta que la de la Fundación también es blanca, ¿no? Bueno, entonces, todas estas cuestiones en relación con la formación tienen mucha importancia en Dionisio, y también tiene mucha importancia lo que uno quiere hacer y la ambición que uno puede tener y la ambición que uno puede tener para su país, ¿no? Yo quiero decir que no es que empezase a preparar un programa de gobierno durante 4 años antes de llegar. Yo de niño quería ser Alfredo Di Stéfano, que era lo que a mí me gustaba, que era como diría, como Messi que dicen ahora, pero era lo más. Pero como no pude llegar a ser Alfredo Di Stéfano, lo que quería ser de niño ser presidente del gobierno de España. Y no conseguí lo primero, pero conseguí lo segundo. Entonces, no es que uno llevaba una carrera para eso, pero quiero decir, había una ambición muy clara, y tiene que haber una ambición muy clara desde el punto de vista personal, pero sobre todo tiene que haber una ambición mayor para el país. Eso es lo importante. Y tiene que haber gente trabajando en que esa ambición para el país, ese proyecto para el país, sea lo relevante y sea lo determinante. El problema de los partidos políticos, uno de los problemas de los partidos políticos hoy, es que pueden ser instrumentos al servicio de proyectos estrictamente personales, pero no son instrumentos al servicio de proyectos de un país. Entonces eso los convierte en instrumentos
poco eficaces y, si se quiere utilizar esa expresión, antipáticos, aunque eso a mí realmente no me gusta. Un partido político, y los partidos políticos hoy tienen muy mala, ¿cómo se dice? O antes se decía muy mala prensa. Pues los partidos políticos, alguien que dice que son muy poco simpáticos, los partidos políticos no tienen que ser ni simpáticos ni antipáticos, lo que tienen que ser útiles, eficaces, buenos, y tienen que ser útiles para la sociedad en la que están, ¿no? Se dice también de algunas personas, pues que si son simpáticas y son antipáticas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una leyenda sobre mí, sobre mi imagen, de ser una persona poco simpática, lo cual es radicalmente falso. Soy una persona encantadora, como mi mujer puede acreditar, mi alcaldesa de Madrid durante 40 años. No es eso. Hay algunos, por ejemplo, en la vida política española que dijeron que en la etapa de gobierno que yo presidí le llamaban el liberalismo antipático, ¿no? Y sustituyeron el liberalismo antipático por la nada simpática. Pero quiero decir, entre una cosa que era absurda, pero no era verdad, pero que tenía un contenido, y la nada, por muy simpática que sea, pues siempre es mejor el contenido. La formación de las personas es absolutamente fundamental, pero la definición de los proyectos políticos es muy importante. A un dirigente político se le tiene que preguntar no solamente por su ambición, sino qué proyecto tiene para su país. Si a mí me preguntaban en los años 90, qué proyecto tiene para España, yo decía eliminar completamente y vencer el terrorismo, introducir a España en la Europa del euro, liberalizar la economía, crear empleo, fortalecer la relación atlántica y situar a España en el mundo. Un proyecto político que lo vas desarrollando luego con decisiones concretas, ¿no? Y para eso hay instrumentos muy útiles. Y las fundaciones, los institutos, son instrumentos muy útiles para eso, ¿no? Yo creé una fundación que preside, la Fundación FAES, en el año 1989, cuando era presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, antes de ser candidato, antes de ser presidente del Partido Popular. Pero tenía una decisión muy clara: crearíamos esa fundación para ser el mejor think tank de España y, si es posible, uno de los mejores de Europa. Llegaríamos al gobierno no para estar, porque no nos interesaba estar, sino para hacer un gobierno que dejase huella en la historia de España, huella positiva en la historia de España. Y abriríamos centros educativos para ser centros educativos los mejores en cuanto a la formación de las personas que se puedan dedicar a la vida política, ¿no? Pídanle, por favor, en Guatemala, a las gentes que están en la vida política, que tengan una idea del país, que puedan ponerse de acuerdo en los mínimos necesarios para llevar el país adelante, pero que sepan lo que quieren hacer con el país. Y lo peor que le puede pasar a un país es elegir un gobernante que el día siguiente de llegar le pregunten qué tiene usted que hacer y no sepa qué contestar. Porque entonces es cuando el país está cautivo de lo que significan los vaivenes de alguien sin criterio, simpático o antipático, pero sin criterio, que es lo peor que le puede pasar a un país. Gracias, presidente. Muy bien. Gobernador Bush, quiero recordar 2 o 3 datos para enmarcar un poco lo que quisiéramos que nos comente. Hoy en el seminario a mediodía hacíamos unos números. El gobernador Bush fue gobernador de la Florida, que tiene un Producto Interno Bruto 3.2 veces mayor que el de toda Centroamérica. Si pudiéramos comparar el Producto Interno Bruto de Florida, habría que sumarle a Centroamérica, Colombia, una parte importante de Argentina y algún otro pedazo por ahí. El Producto Interno Bruto de Centroamérica es igual, más o menos igual, al de Orlando Metropolitan Area. Por lo menos incluye Mickey Mouse, Disney. Pero ese es el tamaño de Centroamérica. El gobernador estuvo a cargo, pues, de ese estado que tiene el tamaño que tiene. El gobernador Bush es conocido como, entre muchas otras cosas, por sus virtudes y porque el pueblo americano lo quiere mucho. Como ustedes saben, fue candidato presidencial en los Estados Unidos. El pueblo americano pudo haber tenido a uno de los mejores presidentes en su historia, pero por el momento escogió otro camino. Esperamos que rectifiquen. En todo caso,
es conocido el gobernador como el gobernador de la educación, porque él tiene pasión por ese tema. Durante su paso por la gobernatura de Florida hizo proyectos extraordinarios que dieron resultados importantísimos y que además fueron copiados, entiendo, para muchos estados en Estados Unidos. Gobernador, bienvenido a Guatemala. Denos un poco de luz de qué hacemos en esta parte del mundo para acercarnos un poco más al hermano grande, que nos lleva mucha distancia. Estamos aquí a 2 horas de vuelo y cuando uno sale de aquí dan ganas de llorar porque Guatemala duele. Y a 2 horas nada más de vuelo uno encuentra ese primer mundo desarrollado, ordenado, con certeza jurídica, con calles, con un orden que uno dice, bueno, y allá los latinos nos portamos bien y aquí algunos hacen barbaridades. Pero bueno, gobernador, lo escuchamos. Gracias, es un placer de estar con ustedes. Primero quiero aclarar que cuando fui gobernador no fue todo el crecimiento económico, no fue por mi parte, fue por el ratoncito Miguel, porque si no fuera por Mickey Mouse y los 35 millones de personas que vinieron, quizás íbamos a tener que tener un impuesto sobre ingresos en vez de impuestos sobre ventas, que trae muchas personas que les gusta quedar con su propio dinero. Hay 1,000 personas que vienen por día a Florida y tenemos un buen sistema basado en un gobierno limitado donde las personas pueden seguir sus sueños. Y por eso, porque eso viene de mi partido, básicamente, aunque hay más demócratas y más independientes en el estado de Florida, continuamos ganando porque ofrecemos una política optimista enfocado en las cosas de más importancia para el Estado. Ahora, a nivel nacional, el partido no está haciendo eso tanto, aunque si se ve en términos de victorias, pues el Partido Republicano tiene 60% de los oficiales elegidos en los estados, tiene 60% de los miembros de la Cámara de Representantes. Tenemos un presidente republicano, por lo menos en nombre, porque ha sido demócrata por toda su vida. Ganamos, pero ahora estamos más reaccionarios, igual que los demócratas. Si se ve una campaña en los Estados Unidos hoy día, se va a ver que 90% de los anuncios políticos pagados está de atacar al contrincante. 10% quizás son anuncios dando una biografía del candidato. Y esto ha ocurrido como para ya casi 8 años y creo que el pueblo está un poco cansado de que no hacen nada en Washington, D.C., aunque el Partido Republicano ha estado en existencia desde 1856 y los demócratas aún más, se ve que la fundación del partido, del sistema político con los dos partidos se está quebrando un poco y tenemos que regresar a ofrecer una plataforma de resultados, de cómo se puede mejorar la posibilidad de que un niño nacido en uno de nuestros estados puede tener la habilidad de perseguir cualquier sueño que su familia quiere. El llamado American Dream está en peligro hoy día y el partido que puede regresar a las raíces de estos partidos, de tener una plataforma más positiva, creo que va a estar ganando. La evidencia de hoy no es así, porque si se ve lo que está pasando en Washington, tenemos un presidente que ataca y los que atacan al presidente dominan las noticias. Mientras tanto, creo que la población está esperando algo más y creo que estas 2 elecciones que vienen va a haber la renovación del sistema político de los Estados Unidos o un cambio a algo que jamás hemos tenido. Sé que de ofrecer sugerencias en Guatemala, no sé, no vengo para hacer eso, pero sí quizás una nota de preocupación de que cuando uno llega a tener un sistema bueno, hay que trabajarlo, hay que mantener la pasión de mantenerlo. Cuando empieza a pensar que
los partidos existen porque existen y no tienen ninguna relevancia para la mayoría de los ciudadanos de un país. Eso es cuando se ve los problemas que quizás se ve aquí en Guatemala. Gracias, gobernador. Y siguiendo con esa línea de pensamiento, la sensación que hay, especialmente en América Latina, es que los ciudadanos de esta parte tan importante del mundo dejamos la política en manos de otros. Y por unas razones que podríamos analizarlas por mucho tiempo, con el paso de los años y los gobiernos, la política fue cayendo en manos no necesariamente de los mejores en la sociedad, sino todo lo contrario, de los peores. Y los resultados están a la vista en más de la mitad de países de América Latina. Y realmente el reto que tenemos es que la sociedad despierte, que abra los ojos y que convencida se dé cuenta que hasta que llegue el momento en que den un paso al frente este número suficiente de ciudadanos y decidan participar en los partidos políticos y que estén conscientes que hay que tener formación, no solo ser capaces para elaborar políticas públicas e implementarlas, sino también valores. Y si nosotros no logramos ver esto, lo que va a pasar es que la política va a seguir en manos de los grupos que vemos que sigue y los países no van a avanzar. Nuestra región, Guatemala, tiene problemas sociales y económicos, pero nuestro verdadero problema es político, es un problema de gobernanza. Y un problema político tiene la solución a través de los partidos políticos. Presidente Figueres, ¿cómo hacemos para que la sociedad latinoamericana, la sociedad guatemalteca, la sociedad centroamericana se animen y se logren poner de acuerdo ese número suficiente de ciudadanos y que vayan cada uno al partido que más le guste según sus ideas, su ideología, y que tomen conciencia que en la medida que se preparen, que construyan un partido político potente, institucional, y que formen cuadros para las distintas posiciones de Estado, que hayan valores, que haya visión de largo plazo? Suena fácil, yo sé que eso requiere mucho trabajo y muchos sacrificios, pero tenemos que encontrar la forma porque esa es la salida. Hablemos un poco de eso y abro el panel para que todos opinen sobre el tema de cómo hacemos para que las sociedades despierten y se den cuenta de que si no rescatamos la política, vamos a vivir en países en constante peligro de que suceda cualquier cosa. Gracias, Dionisio. Un par de comentarios en eso, entonces. Primero, yo pienso que tenemos que caer a la razón de que si bien no hay nada más importante que buena política pública, también no podemos dejar esa formación de política pública en manos de otros sin involucrarnos nosotros. Me encantó ver la cantidad de manos en alza cuando Tuto preguntaba cuántos han participado en partidos políticos o en procesos de elecciones, porque de eso precisamente se trata. En política y en los partidos políticos no hay espacios vacíos, no hay. O se mete gente buena a asumir una responsabilidad o se van a meter otros que tienen como objetivo su propio beneficio sobre la base de una plataforma política. Y por lo tanto, pues el involucrarse, el participar, que es mucho más que votar, que es también responsabilizar y pedir cuentas, como hablaba aquí don José María hace algunos minutos, tiene que convertirse como en parte de nuestro DNA. Eso es parte de nuestra obligación ciudadana. Cuando vivimos en democracia tenemos muchos derechos, pero también tenemos algunas claras responsabilidades, y una responsabilidad fundamental que a la larga no hemos acometido como deberíamos de haberla cometido es participar de una manera beligerante, y por beligerante quiero decir respetuosa, pero vehemente. La otra cosa en que pienso que tenemos que aportar muchísimo es en ayudar a los partidos políticos que se regresen de ser lo que son máquinas para ganar elecciones a ser centros de pensamiento en donde se forjan las mejores políticas públicas de acuerdo con una visión del país que queremos construir. Y aquí hay muchísimo talento humano representado por ustedes que vienen de diferentes sectores de la sociedad,
para que contribuyan a eso. Y el tercero, y con esto termino, se nos ha hecho la costumbre en Centroamérica, y en eso tampoco tenemos el monopolio con respecto a otros países, de que al partido que gana, todos los otros tienen que meterle todos los palos que puedan en las ruedas de la carreta. Y eso se ve muchísimo en la conformación del Congreso, en donde se asumen posiciones absolutamente irresponsables con respecto a avanzar en un proyecto país. Nosotros acabamos de salir de un proceso electoral en Costa Rica. Mi partido perdió estrepitosamente. Soy el primero que está a la orden del presidente electo por otro país, por otro partido. Soy el primero. Le quiero ayudar en todo lo que yo pueda y me empeñaré en que eso sea así, aunque eso me cueste pelearme con gente en el partido al cual he pertenecido, porque me parece que estamos en un punto en donde no podemos darnos ya el lujo de que esto sea un juego de cero suma. Hay que ayudarle a los partidos, a los gobiernos que fueron democráticamente electos a que saquen la tarea. Claro que hay que hacer papel de oposición, pero por Dios, oposición responsable, ayudémosle a sacar adelante un programa de gobierno y a gestar una visión de país. Sí. Bueno, para este lado, gracias Dionisio. A ver, permítame hacer comentarios sobre tres vertientes dominantes de este siglo que nos afectan a todos, aterrizándolas en Guatemala y de forma atrevida, habiendo escuchado la intervención de Dionisio, cuáles serían elementos de una agenda de país, porque sucede lo siguiente: si a uno lo invitan a ser parte de o componente de un partido político, es como entrar a un club de mala reputación, pero si a uno lo convocan a ser parte de un instrumento democrático al servicio de un país para el progreso y desarrollo, eso suena mejor. Y creo que ahora, ¿cuál va a ser esa agenda que se va a buscar instrumentalizar? Tres vertientes para que tomemos en cuenta: la digital, la económica y la política. Siempre se dice que el mundo ahora es diferente. La verdad que ahora es recontra diferente. Si quieren buscar un hito, un año, pongamos el 2007, cuando Thomas Friedman lo marca como el cambio a la economía digital, porque es el año que llega el iPhone, es el año que Google se compra YouTube, Facebook empieza a hacer las cotizaciones y cambiamos dramáticamente la forma de interactuar y sobre todo las nuevas generaciones. Ortega no se ha dado cuenta, está 12 años en el poder y se pregunta por qué se cansaron de él los jóvenes. Los jóvenes ya están en el cuarto o quinto modelo de celular, en el iPhone 10 o en el Samsung 9, y Ortega quiere seguir con la señora y la pareja perversa para siempre. Eso no va a durar ni va a sostener. La gente joven de hoy funciona de manera diferente. Ahora, ¿cuál es la clave de entender? Creo la vida hoy es diferente. Cuando yo era joven, Amazon era un río en Brasil. Google era un locutor argentino diciendo gol. Apple era el sello discográfico de los Beatles y mis hijas me preguntan quiénes eran esos. Bueno, ahora vivimos en otra vida desde el 2007 totalmente diferente. Las redes sociales ayudan y le dan a uno la engañosa sensación de que uno está participando cuando opina, cuando critica, cuando insulta, cuando agrede. Lo que falta es cómo usamos los instrumentos para organizar plataformas ciudadanas comprometidas con un proyecto de país. Llámenle como quieran. Pregunto yo, ¿qué prefiere Dionisio? ¿Qué prefieren uno de ustedes? ¿Un partido político con 10,000 integrantes o líderes que tengan 80,000 o 100,000 seguidores y cuántos likes consiguen en Facebook y cuántos retweets? Es algo que hay que empezar a balancear. Pero claramente el desafío de cómo usar las redes y plataformas para organizar instrumentos de servicio y para gobernar, recién estamos empezando. Queda mucho por hacer hacia adelante. Segunda anotación sobre los cambios económicos. Aquí tengo dos hitos. Uno para Sudamérica es 2003, cuando el gigante chino
empieza a comprar materias primas con voracidad insaciable, a precios ascendientes, en volúmenes crecientes, y en Sudamérica hicimos fiesta. Energía, comida y minerales los chinos compraban a raudales. Viva la pepa en Sudamérica. Para Centroamérica y Caribe no era lo mismo. Del Canal de Panamá para el sur somos chinos. Del Canal de Panamá para el norte todavía están bajo la influencia de Estados Unidos. Fue un cambio fundamental la entrada de China y es un cambio disruptivo que va a continuar. Pero también ha habido un otro cambio, el 2016. Qué lindo hubiera sido, no nos dejan votar allá, pero tener un hermano que hable castellano, competente y preparado para que sea presidente de Estados Unidos como el que está sentado acá. No quiero que me quiten la visa, pero solamente especulo. ¿Qué? No le van a avisar, no se escucha en Singapur. El presidente está en Singapur. Está en Singapur, no escucha. A ver, ¿qué es lo complicado de la actual administración? Y créanme que para Venezuela y Colombia, el actual gobierno de Trump ha sido bueno en la defensa de la democracia y derechos humanos, pero nunca antes en la historia de Estados Unidos se ha tenido una agenda programática que no gusta o rechaza nuestros productos y nuestra gente. Generalmente hablando, los republicanos eran abiertos a los productos vía acuerdos comerciales, los demócratas abiertos a buen trato migratorio para nuestros hermanos migrantes. Pero ahora la agenda es ni los productos ni la gente. Y se vienen cambios en los marcos migratorios y comerciales. Se suponía que se iban a definir antes del 1 de julio de la elección de México. Eso no va a ser así. Ojalá se definan en el segundo semestre, porque a la turbulencia de cambios migratorios comerciales en el NAFTA, que es fotocopia lo que tenemos en el CAFTA y lo que tenemos en Chile, Perú, Colombia, va a haber reverberaciones de cambios que van a afectar dramáticamente el comportamiento económico que se tenga. Y créanme que hay oportunidades también que yo veo que no se están aprovechando desde el coloso del norte. Todo lo que es remesas y evitar o transformarlas de dadivosidad que gotea de alguien que le manda a su pariente a capitalizarlas con microcrédito, con la transferencia de dinero digital por celulares, se puede hacer maravillas buscándolas transformar en capital productivo, porque la principal exportación de muchos países de Centroamérica es gente leal con su país que manda recursos y que merece que se canalicen y catalicen en beneficio del desarrollo. Otro elemento que sería bueno decir sobre todo a Estados Unidos: el mundo ha perseguido mano de obra barata en China durante décadas. El mundo va a empezar a perseguir energía barata que está en Norteamérica. Mucho se habla de Larry Page y de Google y Zuckerberg y Facebook. Hay un señor que en la universidad donde Bush papá tiene su biblioteca y fue a estudiar ingeniería, George Mitchell, cambió el mundo de energía, porque descubrió la técnica de perforar verticalmente, atravesar horizontalmente, bombardear, y resulta que hay bolsones de gas gigantescos en Estados Unidos. José María Figueres sigue mucho el cambio climático. El gas natural emite 1/3 menos que los líquidos, la mitad que el carbón, y cuesta la 1/4 parte que el petróleo en equivalente de generación calórica energética. Iluminar esta habitación en Brasil con gas boliviano costaría 4 veces que lo que cuesta en cualquier lugar de Estados Unidos. En Alemania con gas ruso 5 veces, en Japón ni les cuento. Esa es una ventaja gigantesca de menores emisiones, energía más barata para hacer industrialización. Si yo fuera centroamericano y Caribe diría: señores de Estados Unidos, hagamos un nuevo marco de integración comercial, migratoria, energética, de capitalización de remesas, que hay enormes oportunidades con mano de obra más barata, más competitiva en Centroamérica, siempre y cuando esos gasoductos y el precio Henry Hub del gas natural baje a México y llegue hasta Guatemala y tengan acceso en Centroamérica. La tercera vertiente, después de lo económico, para que la tengan sobre la mesa: lo de Venezuela, y ese cambio es terminal. Fue un proyecto poderoso. Se consolidó el 2003 con el extinto Hugo Chávez, una poderosísima combinación comunicacional de CNN con MTV, con History Channel, con Comedy Central, todo mezclado, haciendo cadenas interminables, sentados sobre gran cantidad de petróleo, y llegó a dominar 22 de 34 países en la OEA. Y ante la subida de precios chinos, llegó por acá, por Centroamérica y el Caribe,
y con cierta cantidad de barriles fue instalando gobiernos y comprando voluntades. Eso se terminó. La debacle de Venezuela es terminal, es debacle económica con catástrofe humanitaria, con represión autoritaria. Aquí, la frase de Winston Churchill aplica a Venezuela. Winston Churchill dijo de los soldados: nunca tan pocos han hecho tanto para tanta gente. Pues en Venezuela nunca tan pocos han destruido tanto, han robado tanto para beneficio de unos pocos ladrones que han triturado ese país y se acabó el soporte que le han dado a Nicaragua y fíjense las consecuencias. Pregunten en Salvador qué va a pasar con la red de gasolineras del FMLN, se acabó. Pregunten en Haití qué va a suceder, va a haber problemas. En Cuba eventualmente también, aunque será lo último. Eso va a traer consecuencias, termino con esta idea, perdón Dionisio, eso va a traer cambios y consecuencias profundas para adelante. Sobre ese marco se tiene que trabajar una agenda de país entendiendo que hay en Guatemala espacio democrático, que no hay el proyecto autoritario instaurado acá, que hay desafíos enormes, que hay oportunidades muy grandes en energía y en otros, pero se debe trabajar una agenda de consenso. La CICIG, yo sé que puede ser controversial que sean extranjeros, prefiero tenerla que no tenerla. Lo grave, más que la corrupción, es la impunidad, y por lo menos Guatemala ha dado la señal que la impunidad se termina, que no importa cuán poderoso fuiste, se te investiga, se te castiga y censura. El desafío es esta segunda palabra, no solamente castigar a los corruptos, sino cómo construir las instituciones de largo plazo con gente competente para evitar que siga la CICIG encarcelando gente. Cómo aprovechar las oportunidades que se tiene adelante. Y termino con esto, Dionisio. Hay una oportunidad grande, ¿en qué sentido? La discusión pública trae notoriedad, trae atención, son oportunidades. Hasta del desastre se puede buscar tener oportunidades. La notoriedad que ha tenido Guatemala por el desastre tiene que llevar a pedir ayuda internacional, a pedir acuerdos migratorios, comerciales, pero eso requiere una contraparte confiable, creíble y competente de parte de Guatemala. Lo que han hecho con la capital de Jerusalén, buen gesto, pero yo hubiera cobrado mejor trato para mis migrantes, hubiera cobrado mejor trato comercial. Esos temas hay que aprovechar. Hay mucho trabajo por hacer, solamente quería esbozar alguno de esos, pero créanme que hay una oportunidad muy, muy grande. Se puede complicar el panorama. Y concluyo con lo siguiente. Es importante que entiendan que Guatemala tiene que trabajar con los hermanos de Centroamérica y Caribe. Estos cambios de migración, de comercio, la implosión de Venezuela van a afectar a toda la región. Dejar que cada uno haga lo que quiere y sálvese quien pueda no va a funcionar. En el marco del proyecto Guatemala, piensen en el proyecto Centroamérica y Caribe y hagan un trabajo conjunto y empiecen haciendo barra por Costa Rica en el Mundial. Gracias, presidente. 30 segundos. Unas palabras breves y después dejo la plataforma al presidente Aznar, pero la capacidad humana es la oportunidad y el reto más grande para cada país en el mundo hoy día. Si uno quiere partidos políticos que viven, que son relevantes, se tiene que tener un pueblo educado, o cualquier político viene prometiendo todo el mundo en frente de personas que no tienen la capacidad de entender que esas promesas nunca se van a cumplir. Número uno, pero más importante, si uno quiere tener una economía vibrante en el mundo en que vivimos, se tiene que hacer una revolución de cambiar el futuro para la mayoría de los niños de este país, igual que en los Estados Unidos. Estamos viviendo en un mundo donde en los Estados Unidos primero, pero pronto en otros países, un niño sin la capacidad de tener una buena educación, viviendo en pobreza, nunca va a tener un trabajo. Va a vivir aislado de los elites que van a tener la mejor vida en el mundo. Y eso no se puede existir. Los cambios sociales que vienen si no tomamos esto como oportunidad de dejar a todos poder
participar en la vida política y la vida económica es esencial. Así que, y eso no es político, lo bueno de esto es de tener un reto que cada niño puede leer en el tercer grado, que cada niño tiene capacidad de ir a high school, que cada niño, si quiere continuar, puede ir a la universidad. Eso no, un conservador, o un liberal, o un comunista, o un no sé qué, todos queremos eso. Y eso debe ser, si quieren fortalecer la democracia en Guatemala a largo plazo, yo creo que eso debe ser el reto para todo el país. Muchas gracias. Muy bien. Presidente Aznar, cuéntanos algo. ¿Qué quieres que te diga? No, yo creo que en el mundo de hoy, donde se producen los cambios tan vertiginosos de los cuales se han hablado y cuáles las necesidades se presentan de una manera operativa, inmediata, a veces muy dramática, pero yo quiero reivindicar el valor de las ideas y el valor de los elementos fundamentales que han dado al mundo la situación mejor que ha tenido en su historia. Esta mañana lo comentábamos, el mundo de hoy tiene muchas complicaciones, pero es el mejor que ha habido nunca. Y no quiere decir que no sea mejorable, es manifiestamente mejorable. Pero es mucho mejor que otros anteriores. Y eso es debido a determinadas cosas, ¿no? Yo creo que es fundamental en la vida política los sistemas institucionales, y los partidos políticos forman parte de un sistema institucional. Si hay partidos identificables, si hay partidos que tienen un proyecto de país, eso fortalece el sistema institucional del país. Si hay partidos que se crean al servicio de plataformas o de ambiciones personales, o más aún de objetivos criminales, eso debilita institucionalmente los países. Segundo, yo reivindico el valor de las ideas. En el mundo de hoy, en el mundo de la inmediatez, en el mundo del Twitter, si se quiere, las ideas siguen siendo fundamentales. Y las ideas son la base esencial de un proyecto político. Y dentro del mundo de las ideas, yo reivindico las ideas que han traído más libertad, más seguridad, más prosperidad, más estabilidad al mundo. Y no estoy dispuesto a renunciar a ellas. Y no estoy dispuesto a pedir perdón por defenderlas. Es más, estoy dispuesto a animar a que sean defendidas. Las ideas de la libertad, de la sociedad abierta, de la economía libre, de la tolerancia, del pluralismo, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la sociedad de oportunidades, del libre comercio, esas ideas básicas son las que han traído la más prosperidad al mundo. Y donde el mundo está más necesitado de prosperidad, no es por la presencia de esas ideas, sino es por la ausencia de esas ideas. Y entonces yo, sin meterme donde nadie me llama, no me meto en la política española, no me voy a meter en la de Guatemala, por supuesto, ¿no? Pero sí voy a decir una cosa. A mí me gustaría ver un proyecto político en Guatemala vinculado esencialmente a la defensa de esas ideas, porque eso sería extraordinariamente útil para el país. Y me gustaría que fuese un proyecto identificable y que ese proyecto identificable sirviese para unar en esos ideales, en esas ideas, a muchas personas capaces como hay en Guatemala y que están deseando que eso ocurra. Pero no prescindamos, por favor, del valor de las ideas y hagamos de los nuevos instrumentos de participación política no el sujeto de la sociedad actual, sino hagamos un instrumento al servicio de las buenas ideas, del progreso y de la libertad del ser humano. Presidente Aznar, muchas gracias. Nos quedan más o menos 4 minutos y quisiéramos aprovecharlos. Y tal vez en una forma muy breve, si pudieran los tres presidentes, señor gobernador. 4 minutos es
Es 1 minuto por participante. Entonces, la idea sería que cada uno de ustedes… Yo no tengo problema. Tú que nos den, si pudieran, ustedes hicieron gobierno, tuvieron que hacer un proyecto, tuvieron que conseguir un equipo, llegaron al gobierno y tuvieron buenos resultados y en sus momentos tuvieron muchos problemas. Sabemos que eso no es fácil. Entonces, ¿cuál es la receta? Dénnosla en 1 minuto y los dejamos ir. Yo lo hago en 10 segundos. Venga, gobernador. Say what you're going to do what you said you were going to do. Muy bien. Presidente Figueres. Es articular una visión del país que se quiere y después trabajar sobre ella, aunque algunas de las medidas que hayan que tomar no sean populares, porque eso también sucede muchas veces. A la visión del tocayo agregaría 2 temas que me parecen absolutamente fundamentales. No se puede tener una visión de mediano o largo plazo hoy en día en ningún país sin tomar en cuenta el cambio climático, que por primera vez lo estamos enfrentando y que requiere de muy buena política pública para poder contrarrestarlo. Y el otro tema es el de la inequidad y la pobreza, que se han convertido como un estribillo en las campañas, pero que ya es hora de que lo solucionemos porque tenemos la tecnología y la economía para hacerlo. Presidente, ¿quiere decir algo? ¿No? Una sola anotación adicional. Bolivia y Guatemala compartimos altísimos porcentajes de población indígena. En Bolivia no es perfecto, pero hemos avanzado en distribuir recursos hacia los municipios y comunidades indígenas, haciendo que el dinero vaya donde los pobres, porque si no se hace eso como gobierno, los pobres migran a la ciudad, después a Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades. Y como solo hay 1 minuto, ¿dónde está? A ver, Ramiro Cabero, que se ponga de pie, se los dejo de regalo. Era ministro mío, domina todo lo que hicimos, búsquenlo, sobre cómo hacer sistemas de asignación progresiva de recursos para que los indígenas sean parte del proyecto. Muy bien. Presidente Aznar, te toca cerrar. No, sino para cerrar rapidísimamente y en menos de 1 minuto. Para tener un proyecto de éxito, por favor, en la medida de lo posible, sigan la mayoría de las cosas que hemos dicho aquí, sino casi todas de las que hemos dicho aquí. Y en caso de duda, pregunten a un tipo que se llama Aznar que contestará. No, presidente, tú dijiste algo hoy a mediodía y anoche también, que sí es importante. Él dijo, renuncien a los máximos, encuentren el consenso mínimo en las 3 cosas que puedan estar de acuerdo y trabajen en ellas y después se pelean por todo lo demás. La base de una buena política en el sentido europeo liberal, en el sentido liberal conservadora, no es pensar que uno inventa el mundo todos los días, no es inventar la rueda, no es descubrir el Mediterráneo, no es descubrir el Atlántico, es hacer lo posible por mejorar la situación de las personas, de la gente, de los países y del mundo. Y mejorar las cosas, dar oportunidades a las personas. Y eso en muchas ocasiones requiere forjar en las sociedades consensos básicos. Y la idea de los consensos básicos que marcan la agenda de un país es que los actores políticos renuncian a sus objetivos políticos máximos y son capaces de acordar las políticas indispensables para marcar una agenda común del país, en virtud de la cual lo que se aplica es fundamental porque marca los intereses generales del país para mucho tiempo. Y sobre esas cuestiones no se discute mucho. Marcar objetivos comunes, hacerlos propios de todos en una agenda para el país significa un gesto muy inteligente desde el punto de vista político, pero significa también la renuncia a objetivos máximos. Eso es muy importante y eso requiere de intérpretes dispuestos a ejercitarlo, dispuestos a aplicarlo, dispuestos a entenderlo y dispuestos, naturalmente, a servir a su país correctamente. Presidente, sí. Le quiero… ¿Fueron esas las bases de los pactos de la Moncloa? Fueron esas las bases esenciales de los pactos de la Moncloa. Cómo hacer posible
pues eso, que los partidos a la izquierda, los partidos a la derecha que empezaban la democracia en España, supieran que había una cuestión fundamental, y es que la democracia no podía descarrilar por razones económicas o por razones de objetivos absolutamente disparatados. Eso dio paso a la estabilidad en España y nos ha traído hasta ahora. Y tengo que decir que en el mundo en la historia de la economía del mundo hay 4 países con una capacidad de convergencia económica y social extraordinaria. Esos 4 países han sido Japón, Corea del Sur, Finlandia y España. Esos 4 países han sido un ejemplo espectacular de convergencia económica y social motivada justamente por unos consensos básicos que le han permitido defender correctamente sus intereses. ¿Tú querías decir algo? No, nada más felicitarte, Dionisio, por el brillante discurso inaugural, y con Jeb aquí estábamos preparando maletas para venir a ayudar a ese proyecto que has descrito, y pregunto si estás dispuesto a servir a tu país como candidato, porque el discurso fue muy bueno. Eso se vale. Como el gobernador Bush no se terminó su minuto, queremos aprovecharlo. El Partido Republicano, el Partido de Lincoln, que sin duda, como todas las instituciones humanas, pasan por momentos difíciles, pero, gobernador, también en pocos segundos… Eso es decir, que estás cambiando el sujeto. Sí, cambiando de tema. ¿Cómo se rescata un partido político? Se tiene que estar con una agenda positiva. La política en los Estados Unidos hoy día es reaccionaria, de los 2 partidos. Eventualmente hay un grupo que se llama los millennials, que ahora es el grupo más grande en términos de población. Ellos han rechazado todo esto. Abraza soluciones por medio de tecnología, no creen en los partidos, y los partidos tienen que reinventarlos reinventar a sí mismos para ser relevante en los próximos 10 años. Así que espero que el Partido Republicano, que históricamente ha representado la libertad, iniciativa individual, capitalismo, prosperidad, una política donde los Estados Unidos está ahí para sus amigos y tiene otra relación con sus enemigos. Ese tipo de política es importante, creo que por la seguridad de mi país, y espero que continúe siendo relevante, pero eso no está parte de la Constitución. Este es una manera de organizar el sistema político que ha funcionado por años y ahora está en riesgo. Muchísimas gracias por estar en Guatemala. Es un privilegio tenerlos acá. Gracias a ustedes por habernos acompañado también.